Hola, bueno, pues esta vez vamos a ver la clasificación de las funciones de una manera elemental. Hay clasificaciones más profundas y detalladas, pero bueno, esta vez vamos a ver la elemental y que nos permite introducirnos al cálculo. Bien, las funciones se pueden clasificar como funciones algebraicas o funciones trascendentes. Las funciones algebraicas pueden ser funciones racionales o funciones irracionales. Todo está en función de las operaciones que se realicen en la regla de correspondencia que define a la función. Entonces, por ejemplo, en las funciones racionales podemos tener polinomios, es decir, potencias unidas mediante las operaciones de suma, resta, multiplicación, división de constantes. Y por otro lado podemos tener divisiones de funciones. En este caso tengo un monomio partido o dividido por un binomio. Entonces, particularmente cuando tenemos este caso, a este tipo de funciones le llamamos funciones racionales, pero en general todas estas son racionales. Porque vean, por ejemplo, este caso, pues si dibujamos una rayita y ponemos un uno, bueno, pues se convierte en una división, ¿no? Eh, por otro lado, las funciones irracionales contienen operaciones de raíces, como se muestra en este caso. Aquí está una función irracional, ¿no? Que incluye radicales. Las funciones trascendentes son funciones no algebraicas, por ejemplo, las funciones trigonométricas directas y las inversas. Las directas, por ejemplo, seno, coseno, tangente, secante, cosecante, etcétera, y sus inversas. Eh, las logarítmicas, que pueden ser de base 10 o de cualquier base, y las exponenciales. Aquí está la operación exponenciación, tener cuidado, aquí la base es un número conocido o una constante y la potencia es, perdón, el exponente es una variable. Bien, aquí están los créditos, para que no vayan por ahí que me estoy pirateando la imagen. Bueno, me la prestaron. Hay algunas funciones que no les mencioné y que reciben el nombre de funciones especiales, por ejemplo, la función constante. Vean que para cualquier valor de x, el valor de y siempre va a ser igual. En el caso de la función idéntica o identidad, la característica es que eh, el valor correspondiente de x en el dominio es exactamente igual en el rango. Por ejemplo, si x vale 1, y vale 1. Si x vale 2, y vale 2. Y así sucesivamente. Aquí en el origen, x vale 0 y vale 0. En cuanto a la función valor absoluto, siempre presenta estas características. Es como una v. Nunca vamos a tener gráficas de este tipo por debajo del eje x, ¿no? El mínimo valor que puede alcanzar el rango es 0. Entonces hay que tener cuidado en algún tipo de análisis con estas funciones. La función escalonada, y podríamos también incluir ahí a las funciones definidas por partes, que vamos a trabajar muchísimo en el curso y que bueno, pues aquí en el gráfico no muestro. Antes de trazar la gráfica de cualquier función, yo requiero definir lo que es el dominio de una función. El dominio de una función son todos aquellos valores que puede tomar la variable independiente, que en este caso es x. Y en función de eso, definir los valores de la variable dependiente que es y. Entonces, de entrada, podemos decir que todas las funciones tienen como dominio el campo de los números reales, excepto aquellos valores de ese campo que nos llevan a operaciones prohibidas dentro del campo de los números reales, como las divisiones entre cero o bien a raíces de números negativos. Sí, esos números no los podemos considerar como elementos del dominio de la función. Este es el símbolo del campo de los números reales. Entonces, recuerden que el campo de los números reales incluye naturales, enteros negativos, positivos, los números racionales, los irracionales. ¿Ok? Bien, vean por ejemplo esta función, esta.
Esta función es de grado 2. Entonces, si yo quiero trazar la gráfica de esta función, en mis cursos de geometría ya sé que una ecuación de grado 2 tiene como gráfica una parábola. Bueno, en este caso, si yo quiero trazar la parábola, tendría yo que trazar una cierta cantidad de puntos. Pueden ser 5, 10, 200, 1 millón. Y vean que si yo propongo algunos valores para la variable x, o sea, del dominio, para ir calculando los valores y poder representar esta función en una gráfica, en un plano cartesiano, pues nunca voy a encontrar una restricción de este tipo. Nunca voy a obtener operaciones de este tipo, perdón. Entonces, el dominio de esta función son todos los números reales. Pero, a ver, podemos tener el caso de este tipo de funciones, en donde pues aquí sí no podemos tomar eh, todos los números reales. Por ejemplo, a ver, ¿qué pasa si yo digo, bueno, pues voy a proponer un valor de x que valga -3? Y entonces evalúo f de -3 para calcular el correspondiente de x igual a -3. Me quedaría -3 y -4 son -7. Y me queda una raíz cuadrada de -7. Eso no lo podemos determinar dentro del campo de los números reales. En otro campo sí, pero en este no. Entonces, x igual a -3 no es un elemento del dominio de la función f. ¿Qué números sí puedo considerar como elementos del dominio de la función f? Bueno, tendría yo que analizar la situación. Para poder determinar la raíz cuadrada de un número, ese número debe ser o 0 o cualquier número real positivo que quede dentro del radical. Es decir, debo de garantizar que esto sea mayor o igual que 0. Si yo resuelvo esta desigualdad como si fuese una ecuación, el 4 está restando, pasa sumando y me queda de esta forma. Entonces ya definí cuál es el dominio de mi función. Quiere decir que f queda definida o puede trazarse, si es que hablamos del dibujo, a partir de proponer valores de x igual a 4 hasta donde ustedes quieran, hasta el infinito positivo. A ver, vamos a hacer la prueba. ¿Qué pasa con el 4 exactamente? Si sustituyo 4 en la función, o sea, evalúo f de 4, sería igual a la raíz cuadrada de 4 menos 4, y eso me da 4 menos 4, 0. Raíz de 0 es 0. Entonces la función f sí está definida para x igual a 4, que sería el punto 4,0 en el plano. De esa forma es como nosotros podemos empezar a trazar o a definir las funciones en un gráfico. Incluso, ¿no? O sea que podemos dejar el gráfico a un lado y decir que la función está definida para estos valores. El rango va a estar definido a partir de ir sustituyendo los correspondientes de x en esta función. Todos estos números, van a ser transformados con esta regla para obtener otro conjunto de números, en este caso y. La característica es que para cada valor de x que yo proponga voy a obtener solamente uno de y. Esa es la característica de las funciones, que todos los elementos del dominio les corresponde o se asocian solamente con un elemento del rango. Esa es la característica de las funciones. Bueno, muchas gracias y hasta pronto.